malco rectarrucri tat Víctor Mario Lush arewari kamal berechri ohombrechri kichema ya chulchi shuqewarechri uqabri mayab chulchirech pashil ke alash normalwari ahtih shuqe tahingwa ku tiho taqala tomab che taqri ohmanik pataqal ho taqih waral pawe kiche popolha arekwa kamik shuqe kirqtaquk sharmal ku yake bushibuno hibal chiqech shuqewa kaqata ke taqushibuno hibal utspetik lach pamo cholo chipal tat Víctor nabe kaqatachela كتسيخو بيهتن لا تقيش خنيبا خناوا تكري كتيخو يبلا تشوي قخمري يا بناق شاني كون وينق نتيخو بيملق وخير واش ما خلو تشي وقخم شو تيخو ديك شين ريكو شر مالچه كوتاق لي جروبوس كخبوي تشي كي وكاخ كي قريكو entonces شولچه وكوش وان ما كنتيخو بيبچه لقخم y shbelet bashpan le tiempo que muloch uts que mulo arreglamala shinskuj con la escuela de artes cochache le cogerla chichi castenango o video rodas corso chilashim nawe estudio o ship hunab shintijo chele homchila shukoje shintijo chele takle iglesias rech católica chilashim reklo wiqas nabe terishim ejlap le escuela de artes o video rodas corso cogerla chichi castenango maestro rech Manuel Mateo Suar arresh shintijonik arrechlash en Kawer Lebahom y Shinkojiku Kare Lebahom le marimba de concierto de Pedro Tomás Shinkoji o Shibhunab Kare Jalab le Plechak Banaresh Lebahom y Maribaus Shimulon entonces Shinyao le Plechak Resh Lebahom. Maltioshla shuqewa kachomah también que kilo tahin que tio kipta klalitomam reabumam suri raibal kushla chiket chuach kabi haretne qasi kiyo ihwari ohom shuqe rikurayah wan mai chike are kwahen cheke kiyo ihle ohom ki kiyale kotne kare chele ohom shuqe chale que tamah bichi we tijonik qayawaral shuqe kinchomah kuban ratsil la kuban patanshik la chike are cheke más adelante chiquihuachare o roxik wachke chiquas le march petnak plebe arela que huele che roxik que tijoshare y cuartene en kulu koshwan machke che arare que ya chu ihle o khom chik mun kot khunchu waral ¿Cuál es su motivación para aprender a ejecutar la marimba? ¿Desde cuándo inició? ¿Cómo inició? ¿Cuál fue su motivación real que usted llegó acá? Pues mi motivación es poder ser el orgullo de mis padres y también porque me gusta y espero que podamos seguir todavía con este grupo y poder conocer más de la marimba, ya que nuestro país contiene varios instrumentos bonitos y también uno de mis propósitos es no dejar, por ejemplo, decirlo, apagar este instrumento o eliminarlo, sino al contrario, sino hacerlo famoso, por decir que Guatemala tiene varios instrumentos bonitos. Y también llevo 2 años estando en este grupo, gracias al profesor que me haya invitado a insistir a este grupo, pues también le doy la invitación a más jóvenes y niños de que puedan asistir a nuestro grupo o acercarse al profesor Víctor, que también siempre nos ha estado apoyando y ha estado con nosotros y hemos estado en varias actividades y hemos tenido varias experiencias. Pues espero en Dios de que podamos seguir haciendo así y podamos crecer a nuestro grupo también y poder valorar este apoyo que nos da la Academia de Lenguas Maya.
¿Cuánto tiempo lleva usted en ejecutar la marimba? Yo llevo un año aproximadamente y estoy orgullosa porque todos mis compañeros se han portado muy bien conmigo, e incluso el profesor, gracias a él que ha tenido paciencia para enseñarnos. Yo he llegado hasta aquí porque a veces depende de los maestros, depende de cómo ellos enseñan, porque si no uno se retira luego, pero en realidad yo les invito para que ustedes participen porque es bonito practicar este instrumento. ¿Qué mensaje daría usted a los jóvenes, a las señoritas que aún no han llegado, quizás tienen el anhelo de practicar la marimba, verdad? Que es un instrumento muy nacionalizado, es un instrumento que nos hace levantar la riqueza cultural de nuestro país de Guatemala. Pienso que es muy importante, ¿verdad?, que los jóvenes sean sentidos atraídos por la marimba, porque no es simplemente de venir y es un pasatiempo, ¿verdad?, sino que simple y sencillamente tiene que nacer de nosotros mismos, ¿verdad? Y gracias a estas instituciones que nos apoyan brindándonos la marimba, porque no es lo mismo, ¿verdad?, de que tener una guitarra, poderlo ejecutarla individualmente, no es lo mismo. En cambio, ellos mismos nos proveen estas marimbas para que nosotros, con nuestra integridad, con nuestro manifiesto del corazón, saquemos a sonar las marimbas, ¿verdad? Y es muy importante que los jóvenes y señoritas se integren, porque hoy en día hay muchos jóvenes que se están en la calle, fumando, tomando, ¿verdad? Entonces pienso que es una inspiración que nos brinda la marimba para que nosotros nos integremos, ¿verdad?, y no estemos en cosas malas. Entonces yo sí invito a todos los jóvenes, señoritas, que se animen, ¿verdad? O si no sea con una marimba, que sea con otro instrumento que les llame mucho la atención, ya que todo, ¿verdad?, lo que lleve a la música es bueno, ¿verdad?, en vez de estar en otras cosas. Y también a los padres que apoyen a sus hijos, ¿verdad?, sobre todo los padres, porque pueden ver a muchos padres que no les dan ese espacio a los hijos, que ellos vayan a aprender, ¿verdad?, a buscar salidas, ¿verdad?, para poder crecer y ser buenas personas en este mundo. Y sobre todo, ¿verdad?, qué bonito es tener la marimba, porque no es un instrumento que lo venden en cualquier lado, que se consigue fácilmente. Es un instrumento que definitivamente algunas academias lo tienen, y sobre todo es muy importante también la marimba, sobre todo es muy importante porque nos une, ¿verdad? Nosotras las personas nos une porque con nuestra música, podemos hacer vibrar las marimbas, ¿verdad? Podemos sacar la música, expresarnos con los ritmos, con todo lo que lleva relacionado a la marimba. Y sobre todo, ¿verdad?, que podemos relacionarnos con otras personas, ¿verdad? Pueden venir personas de otro lugar, conocer, y no solo conocer notas musicales, sino también conocer a otras personas, de dónde son, cómo se llaman, ¿verdad? Y como siempre dice el dicho, ¿verdad?, toda cabeza es un mundo, entonces todos damos lo mejor de nosotros y hacemos uno solo con la marimba, ¿verdad? Entonces es muy bonito para mí y insto a todos los jóvenes, señoritas, hasta niños y niñas, que se animen, que se integren, ¿verdad? Porque con uno la marimba no sería marimba. Entonces tendría que haber un grupo de jóvenes o señoritas que hagan que esto suene y que esto salga al aire, ¿verdad? Y para hacer más grande este instrumento en Guatemala y en sí orgullecer a Guatemala sobre todo.